Déjate de historias. Es radio. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo. ¿Tú cantas también o no? Como suele decir el tópico, solo cuando me ducho, y ni siquiera. Espera, que empiece a echar agua. Bueno, Miguel de los Santos. Sí, hoy hablamos de Julio Iglesias. Seguro que muchos como tú estaban tarareando esta canción en casa, quizás bajito. Hombre, tan bien como lo hago yo, no creo, ¿eh? No, tú me lo haces muy bien. subestimes. En fin, que decíamos que Miguel de los Santos, periodista, locutor de radio y presentador de televisión, en definitiva, como estoy yo hoy, un hombre de medios, ha sido testigo de la historia de la radio y la televisión, así que bueno, viene a compartir algunas de esas anécdotas, historias que ha vivido con nosotros. Hoy queríamos hablar de Julio Iglesias a corazón abierto porque es una entrevista que él realizó, una entrevista exclusiva al artista más influyente de las últimas décadas y que además, bueno, pues prácticamente no ha visto nadie, unos cuantos elegidos. Todavía está inédita, efectivamente, ahora posiblemente se emita dentro de poco, todavía estamos gestionándolo. Es estamos en ello. un privilegio que hemos podido ver esta entrevista. Yo creo, se lo decía fuera de micrófono, que es para verla en una universidad como ejemplo de cómo se realiza una entrevista. Y antes, con nuestros amigos de Adelgar, comentaba Miguel a Victoria, dice, claro, porque normalmente hay muchos periodistas, ¿no?, que en lugar de hacer una entrevista, pues hacemos, y digo hacemos por no meter las culpas a otro, ¿no?, pues lo que es un interrogatorio, una entrevista es algo distinto. Tú de todas maneras a Julio es que le conoces desde hace muchísimos años. Pues le conozco justamente desde el mismo día en que se subió por primera vez a un escenario en la Plaza de Toros de Benidorm, creo que fue en el año 58. Y además allí le vi por primera vez. Hablar con él ya fueron pocos días después, y allí se produjo una anécdota que iba a propiciar la amistad que hemos mantenido durante muchos años, salvo interrupción de 3 o 4 años en que estuvimos distanciadillos por un conflicto que hubo ahí muy, muy divertido. Pero bueno, todo se rescató, se restituyó. Además creo que lo conté en cierta ocasión aquí ya. La manera en que yo conocí a Julio fue, repito, cuando se presentó con La vida sigue igual en la Plaza de Toros de Benidorm. En los ensayos, yo estaba con un grupo de compañeros, de periodistas. Yo había ido a cubrir la información del Festival de Benidorm enviado por la cadena SER, junto a otros colegas de aquella época. Pues ahí estaban Mariano Méndez Vigo, Tomás Martín Blanco, Mariano de la Banda, José Luis Uribarri, un montón de gente. Algunos de ellos ya lamentablemente desaparecidos. Cuando Julio apareció en el ensayo general, era ensayo general con todo, ya vestido con su traje blanco impecable, con su corbata azul, camisa de seda, algo que resultaba anacrónico con respecto a la época. Era la época del jersey de cuello alto, medallón en el pecho gigantesco, en fin, imágenes que todos recordamos de Nino Bravo, por ejemplo, de Tom Jones con la camisa abierta y demás, aquella imagen del macho ibérico o internacional. Pues Julio era todo lo contrario. Macho ibérico o internacional. Claro, porque Tom Jones no era muy ibérico, que digamos, por ejemplo. Ay, qué bueno. Y Julio era todo lo contrario. Julio apareció allí como un estudiante de Oxford, que estuviera de vacaciones, se subió al escenario, manos en los bolsillos, porque no sabía hacer con ellas, tal y como me confesaría a mí tiempo después, y largó aquella vocecilla suya dulce, con la canción La vida sigue igual, etcétera, etcétera. Y entonces yo esa noche envié mi crónica para Matinal Cadena SER de la mañana siguiente, que era el día que se celebraba la final del festival, diciendo que pensaba que esa noche iba a nacer una estrella, que era esta persona. Recibí bromas y comentarios de mis colegas y compañeros, pues dijeron que cómo se me ocurría decir eso y tal. Pero cuando llegué al hotel a mediodía, ese día, el día de la final, cuando se había emitido la crónica mía, tenía una llamada misteriosa en la recepción del hotel. Esa era una llamada del doctor Iglesias, me dijo el conserje del hotel.
Entonces yo dije, el doctor Iglesias, no le situaba, no le relacionaba con Julio. Digo, bueno, pues no tengo. ¿Ha dejado algún teléfono? Y dice, sí, ahí, pero no llamé. No obstante, me fui a echar un rato la siesta para prepararme lo que venía después esa noche. y sonó el teléfono y era el doctor Iglesias de nuevo. Sí. Se me presentó, dijo que era el padre de Julio y que si lo que había escrito por la mañana, lo que había dicho por la mañana en la SER, en la crónica, era verdad. Y yo le dije, yo estoy convencido, igual me confundo, pero es una opinión mía, creo que va a nacer una estrella. Bueno, a partir de ese momento, lo que todos sabemos, ganó el Festival de Calle, Julio, Sí. con La vida sigue igual. El doctor se volvió a poner en contacto conmigo, a darme las gracias por la opinión. Yo entrevisté a Julio y ahí nació ya una relación que se mantuvo incluso en lo personal. Yo estaba ya casado en esa época, Julio por supuesto que no. Y bueno, vino a mi casa a comer algún que otro día. Yo tenía teníamos una muchacha en casa en esos momentos que era presidenta de un club de fans de Rafael. Anda. Y la muy desgraciada se presentó a servir la mesa con una foto gigantesca de Rafael en el pecho. No me lo puedo creer. No. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo estaba? Lo cual te puedes imaginar lo que supuso. Ahí Julio se echó a reír, bueno, la empezó a gastar bromas y dijo que la próxima vez que volviera que debía llevar una fotografía suya en el pecho y tal. Bueno, así empezó la amistad que mantuvimos muchos años. Qué interesante. Desde luego, Julio, además que ha sido un hombre siempre de retos, supondría para él un reto también que esta señora cambiara de club de fans. En esa entrevista, Julio Iglesias a Corazón Abierto, es una charla con Julio, ¿está grabada en Miami? Sí, en su casa de Miami. Hay una información privilegiada que tú tienes, Miguel, también hay una documentación. Todo el rato es como una charla entre dos amigos, pero ojo, porque tú hay cosas que le dices que le incomodan también. Sí, claro, porque él sabe que tengo razón, le incomodan, pero sabe que tengo razón. ¿Julio sigue siendo tan presumido como parece? Hombre, Julio es presumido por vocación. Por otra parte, si hay alguien que tenga motivos para presumir en este mundo es Julio Iglesias. Yo creo que la vida le ha sonreído en casi todo, y digo en casi todo porque no ha sido tan feliz como todos pensamos en una parcela de su vida que es la sentimental, donde a él le hubiera gustado que las cosas fueran por otro camino. La prueba es que si pudierais observar de cerca, como yo pude observar hace poco, con motivo de esta entrevista, su actual vida con Miranda, es cuando yo le he visto más feliz desde que le conozco. Creo que Miranda, más allá de comentarios y todo lo que se pueda decir, ha venido a poner paz, calma en su vida, tranquilidad y orden. Eso él lo ha sabido apreciar y me parece que está viviendo los años más felices de su vida, aunque no sean los de mayor gloria o éxito por los escenarios, porque ya no se prodiga tanto como antes, ¿no? Pero Julio es una cosa de puertas afuera y otra muy distinta de puertas adentro. Es un personaje al que le ha devorado sus ansias de triunfo, pero conserva lo que mamó, que fue una muy buena educación y unos muy buenos sentimientos. Hay un libro que sabes que está en la calle, que ha levantado pues todo tipo de comentarios. ¿Qué opinas de esta publicación? Si quieres opinar, Miguel, si lo quieres pasar de pues puntillas, hombre, que está no te vamos a acorralar contra la pared. Pues hombre, que... ¿Te refieres al libro de Alfredo Fraile? Sí. Bueno, yo aquí me encuentro con un grave dilema, y es que por separado, y digo porque ahora no puede ser de otra manera, tengo muy buena relación y amistad con Alfredo Fraile. Alfredo escribe su versión y tiene razón en una gran parte de las cosas que dice, pero en otras se deja llevar por algunos aspectos que a mí me parece o no quiso o no pudo entender de la personalidad de Julio. La verdad es que Julio y Alfredo hicieron una apuesta conjunta. El origen de la relación de Alfredo Fraile y Julio Iglesias viene dado porque el primer representante importante que tuvo Julio era Enrique Herreros, y Alfredo Fraile trabajaba en la oficina de Enrique
Enrique tenía varios ayudantes que se ocupaban de de llevar a los artistas a las actuaciones, de ocuparse de ellos, de conducirles, de aconsejarles, etcétera. Hubo un momento en que Julio se sintió, con respecto a Enrique Herreros, minimizado, porque Enrique, no nos olvidemos que entonces llevaba a gente como Rocío, Sara Montiel, gente importantísima que han estado con él en su oficina, y entonces Julio pensaba que él podía hacer muchas cosas más. Hasta el punto de que en un momento determinado, yo tenía un cuñado, el hermano de mi mujer, no sé si esto ya lo he contado aquí también, que se dedicaba también a representar artistas, estaba en una casa discográfica, etcétera, etcétera. Y Julio me pidió a mí a ver si mi cuñado quería hacerse cargo de él. Yo se lo comenté a mi cuñado, no solo se lo comenté, se lo recomendé. Dije, aquí hay mucho futuro, aquí hay mucho trabajo muy bonito, muy interesante. Y mi cuñado, que en paz descanse el pobre, me hubiera gustado decirlo con él en vida, dijo, no canta un pimiento, me han ofrecido a Jaime Morey y voy a llevar a Jaime Morey. Bueno, sin comentarios. Y llevó a Jaime Morey. Entonces, en un momento determinado, desconozco cómo se gestó, pero sí sé que Julio le propuso a Alfredo, o Alfredo le comentó a Julio, la posibilidad de separarse de la oficina de Enrique Herreros e irse por su cuenta a trabajar. Entonces ahí se la jugaron los dos, porque abandonaban una oficina importantísima. Yo creo que la oficina de Enrique, con otras dos más, seguramente eran las más importantes de España en aquellos años en que se movía mucho el mundo, el ambiente musical, en teatros, en galas, en viajes, etcétera. Y se fueron por su cuenta, vivieron una peripecia impresionante, tremenda, porque las pasaron canutas. Los primeros viajes a Iberoamérica de Julio con Alfredo están plagados de anécdotas como para escribir un solo libro de aquello. En fin, ahí cuenta, en la entrevista que yo le hago, cuenta Julio una de ellas, cuando me parece que fue en Costa Rica o en Nicaragua, le habían contratado para actuar en una sala y se encontró que tenía que hacer un poco de ambientador de música de unas señoritas que desfilaban por una pasarela mientras él cantaba, acompañado de su guitarra, un tío con un tambor y otro con no sé qué otro instrumento, una trompeta, me parece. Entonces salieron corriendo y aunque les habían pagado el viaje y todo eso, después de la primera experiencia Julio no quiso seguir con aquel contrato y se fueron. Bueno, de cosas de esas está llena la vida de Julio Iglesias. Yo creo que Alfredo estaba obligado a escribir un libro sobre Julio porque nadie ha vivido más años ni con mayor intensidad. Además ha sido realmente quien ha estado junto a él los años más difíciles y también en los de mayor éxito. Al final, un pequeño desacuerdo, entre comillas, lo de desacuerdo, porque en realidad es un aspecto económico, donde parece que hay una deuda ahí de por medio, les ha distanciado y las consecuencias son este libro y desconozco ahora mismo, porque no he vuelto a hablar con él, cuál es la opinión de Julio sobre ello. Pero Alfredo ya se esperaba un poco las reacciones contrarias que iba a tener su libro. Supongo, y favorables, que también las ha tenido, también porque de todo hay. Estamos charlando con Miguel de los Santos, a corazón abierto, como siempre lo hacemos con él, y le robamos ese titular de una entrevista maravillosa a Julio Iglesias, a corazón abierto, que todavía no ha sido publicada y que hemos tenido el privilegio nosotros de ver y poder comentar un poquito con nuestros oyentes. Y de utilizarla, si queréis. Déjate de historias. Es radio. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. Lo dice él, la primera, soy un truán, soy un señor, nos comentaba ahora Miguel de los Santos, que es la preferida de Julio y de su entorno, y esta me olvidé de vivir. Es que se da una circunstancia, si analizáis la discografía de Julio Iglesias, si se analiza detenidamente,
es una biografía cantada, es una autobiografía cantada. La gente que más cerca ha estado de él, como Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, en fin, el dúo dinámico, en fin, una serie de, incluso Manuel Alejandro, gente que sabe muy bien que a Julio hay que escribirle retazos de su propia vida. Esto que está cantando ahora tiene su sentido, ¿no? Me olvidé de vivir, es verdad. Hay un momento en que él se olvida de vivir porque se dedica al escenario, a la escena, luego se da cuenta, reacciona, y hay otra canción que da la réplica a esta, ¿no? Soy un truán, soy un señor, se la escribió a la medida Ramón Arcusa, precisamente para definir esa imagen que hay de Julio por fuera, en sentido no peyorativo, sino en sentido próximo y simpático. No deja de ser un señor, que lo es, y un truán, que en cierta medida también lo es, pero con el sentido más lúdico y poético que puede tener la palabra truán. Qué bien lo cuenta Miguel de los Santos. Ahora que el próximo mes le vamos a colocar en Meiba un bañador. Bueno, ahora ya no está la cosa para eso. Bueno, pero vas a hacer un spot en la radio, yo creo que perfectamente, ¿lo aguantas? Bueno, en la radio sí, ahora ya no aguantaría aquello. Ten en cuenta que cuando viví esa experiencia, pues yo creo que debía tener 21 añitos, y claro, a esa edad cualquiera se pone un Meiba. No, cualquiera no, hay algunos sí, que sí, ni a los sí. 20 o 21, Miguel, Sí, sí, es sí. un spot que hizo en directo, que se hacían spots en directo en la tele, bueno. Pasa que tenía que durar 20 segundos y como era en directo duró casi 2 minutos. Pero es que tú toda la vida has cuidado muy bien a los clientes. Sí, te lo agradecerían, ¿no? Sí, claro, estaban encantados. Bueno, pues de esos y de otros principios de Miguel de los Santos hablaremos el próximo mes. Un abrazo, Miguel, y gracias por tanto. Gracias a todos vosotros y a pasarlo bien esta Semana Santa, a pasarlo bien y a rezar un poquito, que tampoco viene Claro mal. que sí, un poquito de sosiego, de recogimiento y de reflexión, y a disfrutar de la Semana Santa en toda su extensión y su significado. Una pequeña anécdota para terminar. Por favor. ¿Sabéis cómo llaman precisamente? Allí no andan con paños calientes. En Uruguay a la Semana Santa, ¿No? la Semana del Turismo y de la Santa Tradición. O sea, ya no disimulan. Es decir, lo que se vive aquí, se vive en todas partes, nada de tal. La Semana del Turismo por delante y de la Santa Tradición. Así la llaman. Hasta pronto. Hasta siempre. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Déjate de historias con María José Peláez.